quedamos el pasado domingo en que hoy íbamos a identificar realmente qué representa la Virgen de la Caridad del Cobre. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo quiero que busquemos en la palabra de Dios, para apoyarnos bíblicamente, un verso. Yo quiero que usted busque ahí en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Leemos el 14 y después bajamos al 19 hasta el 22 y analice bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, oiga bien este 20, anótelo entre triple signo de admiración. Si usted estuvo enredado o todavía está pensándolo, o tiene amistades, o tiene familia, anote el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mira, yo no sé, pero me parece que no hay que explicar mucho de ese versículo, ¿eh? Está demasiado claro. Huyan de la idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Idolatría es la acción de adorar un ídolo. Y entonces un ídolo, dice el diccionario, que es la representación o imagen de una deidad o de un dios o una diosa a la cual hay que rendirle adoración. Pero la Biblia es tan crudamente opuesta, porque ya desde Éxodo capítulo 20, el Dios Padre dijo claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ídolo, no te harás imagen de nada, ni que esté aquí abajo ni que esté allá arriba. No te inclinarás ante ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Oye, nuestro Dios es celoso. Me cela, pero como me cela, Él no quiere verme en algo que a Él no le agrada. Él no quiere verse que yo esté con un rival, con una rival. No. A lo largo de la Biblia, la palabra de Dios es tan radicalmente clara. Por eso que yo les decía que la Biblia es el libro por excelencia. Porque desde que arranca, puedes leer cualquier otro libro de aquellos tiempos. Pero la Biblia es tan diametralmente opuesta y distinta. Desde el principio, no ídolos, nada de idolatría. Cuando todos alrededor, los cananeos, los babilonios, los sumerios, los ugaritas, toda aquella gente de las primeras civilizaciones eran burdamente politeístas y adoraban ídolos, aquella nación era la nación del libro, era la nación diferente. Y aun cuando muchas veces sucumbió a la tentación, sus leyes eran claras. No hay idolatría, no quiero idolatría. Dios es bien claro. Por tanto, cualquier representación o imagen de cualquier cosa que se utilice para adorarla es contraria a Dios, aunque represente a Dios mismo. ¿Entendiste? No, yo tengo ahí la imagen. No, pero yo al que adoro ahí es a Jesús. Esta es la imagen de Jesús y yo adoro a Jesús. Jesús te dijo clarito que ni a Él lo representaras de ninguna manera. Él dijo: yo soy espíritu y los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. No, que en el crucifijo sí, que Cristo en la cruz crucificado. Entonces, no. Porque el ser humano desvía y convierte la representación en el objeto de adoración, lamentablemente. Tal es la idolatría. Oye bien, para que tú entiendas lo que Dios hizo, que en un momento, cuando los israelitas desobedecieron y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en alto en un asta. Y cuando alguien sea mordido por una serpiente, dile que mire hacia allí, y cuando mire hacia allí, se sanará. Y efectivamente dice que cuando alguien lo mordió una serpiente de aquella que Dios les envió de castigo por desobediente, miraban a la serpiente que estaba de bronce en el asta y vivían. Bueno, ¿qué pasó? Mira, ese pasaje estaba ahí porque iba a ser un tipo de Cristo. Y Cristo después en el Nuevo Testamento dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan capítulo 3. O sea que ese tipo de la serpiente era para Cristo. Pero tú sabes lo que pasó, que Israel se equivocó y guardaron la serpiente de bronce como una reliquia y la metieron en el templo y le ofrecían incienso. Aquello era una imagen a lo cual le estaban ofreciendo incienso. Pero gracias a Dios que llegó un rey que se llamó Ezequías, que tuvo el valor de coger aquella serpiente de bronce y romperla y sacarla del templo, romperla y hacerla pedazo y llamarle en su idioma Nehustán, que quiere decir tareco de bronce, traste. Porque dice el versículo ese en el libro de los Reyes, que hasta ese entonces los israelitas le ofrecían incienso a la serpiente de bronce, porque como había sido una cosa, no mires a la serpiente de bronce, mira el tipo que ella iba a representar, a aquel que iba a ser levantado en una cruz también, y que todo el que mire a él vivirá. Así que fíjate cuán radicalmente es Dios, que aún con las cosas sagradas del templo, uno tiene que tener cuidado con no convertirlas en un ídolo. Y a veces hay iglesias que están en el templo y este es el lugar sagrado. Y a veces adoran el púlpito. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y uno tiene que tener mucho cuidado con no caer en fetichismo, con no caer en estar adorando a las criaturas o a los objetos antes que al Creador. Dios es radicalmente celoso. Dios se encendió en ira una pila de veces cada vez que los israelitas incurrían en la idolatría. La idolatría es prohibida, pero además es claramente denunciada. El Salmo 115 o el Salmo 135, vamos a buscar cualquiera de los dos. Los dos dicen exactamente lo mismo. Salmo 115 y el Salmo 135 también dice exacto. Mire qué distinto es este. Miren la manera de pensar tan distinta. Cualquier otro libro contemporáneo con la Biblia que usted lea está lleno de dioses, de diosas, y todos los dioses tienen la misma característica de los seres humanos. Sinvergüenza, le gustan las mujeres, tienen hijos, tienen esto, se molestan, hay que estarle ofreciendo sacrificios para que no te den golpe, esto, lo otro. Se inventan mil cosas porque hacían a los dioses con las mismas características de los seres humanos. Amén. Mira lo que dice el Salmo 115 ahí en el verso 3 hasta el 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Tú me perdonas, yo no estoy ofendiendo si hay alguien aquí que adore un ídolo. La Biblia está desenmascarando la verdad. Hoy tenemos un hermano que está pastoreando en Holguín, el hermano Manny Reyes. Él se convirtió por un tratado que le dieron. ¿Tú sabes dónde le dieron el tratado? En un catre. ¿Tú sabes lo que él vendía? Figuritas de yeso. ¿De qué? De imágenes. Oh, tenía unos troncos de yeso así de este tamaño. Y tú sabes que él decía, oye, yo hago esto, la gente me lo compra a mí, que yo fui el que lo hice en un molde en mi casa, y entonces adoran esto. Yo no entiendo por qué la gente adora esto, decía él sin ser cristiano. Hasta el día que se convirtió y entendió. Entonces dijo, ay Señor, perdóname, ¿cuánta gente yo he enredado y embarcado? Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, como yo decía antes, el que se postra delante de un pedazo de yeso pintado, mira, se puede postrar delante de ese ventilador que es más complejo que un pedazo de yeso pintado. Ahora bien, ¿hay poder detrás de eso o no hay poder? Aquí viene la gran cuestionante. Porque usted me dirá, sí, pero espérate. Mucha gente acude a esos lugares ¿para qué? La gente es interesada. La gente necesita de un poder superior para que le resuelva sus problemas. Y entonces allá van, si tú yo te hago una promesa. Mire, hace 2 días vino aquí una persona con su hija
que vino a cumplir una promesa al cobre, pero después vino aquí y yo pude ministrarle y orar por esa persona y su hija. ¿Tú sabes dónde venía esa persona? De Miami. ¿Qué gasto de dinero para venir con una niña que tenía problemas, para venir a traerla hasta el cobre, para dar las gracias y pagar una promesa que había cumplido? Porque hace no sé cuánto tiempo que su hija tuvo unas convulsiones 6 semanas, ella le pidió a la Virgen y le hizo una promesa que si no se moría, ella venía a pagarle la promesa. La niña no se murió y por tanto tuvo que venir aquí. Entonces, no estamos diciendo que detrás de ese ídolo que hay ahí no hay más que palo y yeso u oro. Para ti, para mí como cristiano, aquello que hay allí es un pedacito de palo tallado, igual que las talladuras que hacen por ahí abajo y que le venden a los turistas. Eso que está allí es un pedazo de palo tallado. Aquí en esta iglesia hay gente que ha tenido la oportunidad, porque estuvo y fue y perteneció, de verla sin ropita. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y la carita está muy bonita, pero adentro, si le quita la ropa, no está tallado adentro. Es simplemente un pedazo de palo como el tallador lo hizo. Y están sentados en estos bancos los que la vieron así, cambiándole la ropita y esto y lo otro. Sin embargo, millones de gente de este país y de más lejos vienen a cumplir promesas y a darle gracias por esto o por lo otro. Si fue por suerte o si fue por intervención sobrenatural, algo pasó. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Aunque es un pedazo de palo vestida con un trapito, no es eso lo que tiene poder. Eso es un pedazo de leño. Pero Pablo ilustraba y alumbraba lo que hay detrás, que es lo grave. Pero mire, cuidado, a veces la tradición nos es difícil entender esto. Amado hermano, ¿usted me está diciendo que detrás de la Virgen hay demonios? Sí. Sí, no puedo dejar de decirte otra cosa. De hecho, te digo una cosa, hay un principado demoníaco detrás de toda imagen. En dependencia de a quién se llame para allá, en dependencia de a quién se invoque, ese personaje será el que estará detrás. Y puede que te responda y puede que te resuelva. Pero mi problema no es que algo o alguien me resuelva mi problema, sino que no me complique mi vida eterna. Pero mucha gente que vive hoy, ya te dije que allí yo vi tantas cosas de gente agradecida, tantos grupos que le llevan su primer CD, su primer afiche, ahí está el uniforme Kindelán, ahí está el uniforme de Pared, hay tantos artistas, Alfredito, el otro, la Rosita, la no sé qué, Naila, no sé qué, ¿quién más? Los Bambán, no sé, ahí está de todo el mundo. Pero ¿de qué les vale que se ganen el mundo entero si pierden su alma? Para mí ese es un versículo demoledor en la Biblia. ¿De qué le vale al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Virgencita, si tú me das suerte, yo te voy a prender la vela esta. Si tú me das suerte, yo te voy a esto. Si tú me das suerte, te puede dar suerte. Un demonio puede obrar detrás de ti, te puede ayudar. Yo no estoy diciendo que no ayude, puede ayudar. Pero no te va a ayudar el pedazo de palo que está allí, te van a ayudar los demonios para después hundirte 10 veces más. Porque pierdes tu salvación y tu vida eterna. Porque estás haciendo algo que Dios reprueba desde el principio de la Biblia hasta el final. De tapa a tapa, Dios detesta la idolatría. Y no puedes estar sentado en la mesa de la idolatría y estar sentado en la mesa con Dios. No puedes hacerlo. Lo primero que dijimos en el primer estudio es que Jesús es exclusivo. No comparte su gloria con nadie. Se me está yendo el tiempo y todavía no les he dicho quién es. Vamos allá. ¿Quién es el principado que está detrás de la Virgen María? ¿Desde dónde viene? Te digo algo. Nada ha llevado más vidas al infierno, ni las guerras, ni los problemas. Nada ha llevado más vidas al infierno que la creencia en el principado que está detrás de todo esto. Porque no es de ahora, ese principado viene desde hace mucho tiempo. Vamos a ir identificando cosas para que tú entiendas. La arqueología y la antropología han verificado que desde los tiempos remotos el hombre ya era un ser religioso. Y desde tiempo antiguo aparecen en Europa unas figuritas llamadas las figuras de Venus. Mucho tiempo atrás, las dos más conocidas son la Venus de Willendorf en Austria y la Venus de Le Mans en Francia. Usted quizás las haya visto por ahí en libros de arte antiguo. Son unas figuritas trabaditas donde los caracteres sexuales están exagerados. La cabeza chiquitica, pero los senos son de este tamaño. Y allá abajo también, todo enorme, exagerado.
la Venus esta, ya hay una evidencia de que las primeras culturas tenían que ver con esto, considerándolas las diosas de la fecundidad, que tenían que ver con la fecundidad, que las mujeres no fueran estériles y que fueran pues también buenas madres. Esas diosas fueron las precursoras de las primeras diosas ya bien conocidas, Istar y Astarte. Y vamos a ver aquí que ya esto es lo que podemos dar a entender como la representación de las primeras diosas madres. En la Biblia, en el capítulo 10 de Génesis, se habla de un hombre llamado Nimrod. Se dice que fue el primer poderoso que hubo en la tierra. Génesis capítulo 10, en el verso 14. Dice que fue el primer poderoso en la tierra, que era un vigoroso cazador delante de Dios. Y no cazador de animales, se supone que cazador de hombres. Este hombre, que el principio de su reino fue Babel, y tú sabes que Babel fue donde Dios confundió las lenguas de toda aquella gente que se estaban rebelando contra Dios. La tradición dice que su esposa se llamaba Semiramis. Semiramis. Y Nimrod y Semiramis fueron los que fundaron el imperio babilónico, porque allí donde estuvo la civilización de Babilonia, lo primero que hubo fue la torre de Babel, y todavía está allí el gran Sigurat, que son los restos de la base de esa torre de Babel. Y cuando murió, su esposa comenzó a proclamar la nueva religión de la madre y el hijo. Estoy hablando de tiempos tan antiguos como antes de que Abraham saliese de Canaán. Oiga, ¿desde cuándo estoy hablando? Y esta Semiramis, que era la mujer de él, dio a luz un hijo. Esta era una mujer adúltera e idólatra. De una manera ilegal tuvo un hijo y proclamó que el nombre de su hijo era Tamus, pero que realmente Tamus era el mismo Nimrod que había renacido. Y entonces la reina madre de Tamus, seguro que había escuchado la profecía, porque la profecía de Génesis estaba ahí, que un día de la simiente de una mujer iba a salir el que iba a ser el vencedor sobre el pecado y de la muerte. Y ella tomó esa profecía porque el diablo copia, y aquí es donde va el problema. El diablo se transforma en ángel de luz y en imitador para tratar de hundir a la gente. Y entonces esta mujer quizás lo escuchó y reclamó y dijo que Tamus era el Salvador y que por tanto había que adorarlo. Y como ella era la madre del Salvador, también había que adorarla a ella. De aquí surgió la primera diosa de Babilonia, Semiramis, con el hijo Tamus. Y aquí surgió la adoración a una madre con su hijo desde tan temprano como aquel imperio de Babilonia. Muchos monumentos de Babilonia muestran a esa diosa madre Semiramis con Tamus en los brazos. En Ezequiel 8:14 se habla, la única vez que se habla en la Biblia, de Tamus, este hijo de Semiramis, que ya era en el tiempo de Ezequiel, que ya el pueblo de Israel estaba presto al cautiverio y estaban ya cautivos, y Ezequiel estaba dando las profecías de Dios. Dios se molestaba. Ahí en Ezequiel 8:14 Dios lleva a Ezequiel para que vea las cosas malas que estaba haciendo su pueblo. Y una de las cosas malas que estaban haciendo era que las mujeres estaban endechando a Tamus. En otras palabras, estaban haciéndole rogatorias, llorando, implorando a Tamus. O sea que usted puede ver que aún el mismo pueblo de Israel fue afectado por la adoración de estos dioses falsos. Bueno, se desarrolló ese culto, se extendió por toda la tierra, porque los babilonios lo extendieron de manera tal que encontramos esas evidencias de religión de Babilonia en muchos lugares de la tierra. De allí Dios llamó a Abraham a salir. Por tanto, muy probablemente Abraham era un adorador de Semiramis y Tamus, al cual Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de esa nación idólatra. Así que quizás Abraham era un adorador de Tamus. Se siguió expandiendo, cambiaron de nombre y ya pasó a los griegos con el nombre de Afrodita o Ceres. Los sumerios le llamaban Inanna. Venus, la diosa de la fortuna, en Roma. También Júpiter, y también se le llamaba Devaki y Krisma, que fue el que degeneró después en la religión de los Hare Krishna. Los chinos le llamaban Chinmu,
que significa Santa Madre, y se les representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los hermanos, lo que es hoy Alemania, la veneraban como la Virgen Hertha, con un niño en los brazos. En Escandinavia le llamaban Disa, y también la imagen era con un niño en los brazos. Los etruscos acá al norte de Etiopía la llamaban Nutria. En la India la llamaban Indrani, y también era representada con un niño en los brazos. Los druidas la adoraban bajo el nombre de Virgo Paritura, o sea, la madre de Dios. También por algún tiempo Isis, se le llamaba la gran diosa, y su hijo Iswara, venerados en la India. En Asia se le llamaba Cibeles, y a su hijo se le llamaba Deus. Pero en definitiva, todos estos nombres cambiaban. También se le llamó como la esposa de Baal, Astarte, Astarot, Acera. Todos estos eran nombres de la diosa madre. O sea que ellos entendían que si había un dios macho, tenía que haber una diosa hembra para ese dios. Era el razonamiento lógico que sacaban. En Efeso, la diosa madre era conocida como Diana. Y hubo una aventura tremenda con ella en el libro de los Hechos, en Hechos 19, 27, allí se narra la historia del alboroto que hubo porque Pablo estaba predicando a Cristo y los paganos del negocio se le enfrentaron porque como las vidas estaban siendo salvas, se reunieron los fabricantes de ídolos. Si usted quiere, se lee de tarea el capítulo 19 de Hechos, para que usted vea la aventura de Pablo. Pablo empezó predicando la libertad que hay en Cristo y que tenemos que volvernos de todos esos dioses que lo que son es palo, piedra, madera, yeso, oro y plata, y que eso no resuelve nada. Y cuando Pablo empezó a predicar de esa manera, la gente empezó a ser alumbrada y a convertirse. ¿Y qué sucedió? Que los artífices, los que fabricaban los templitos, mira, te dije el otro día que cuando fui al Cobre, yo creo que desde la carretera central hasta allá todo era templitos chiquiticos para que la gente se lleve de souvenir. Poderoso negocio. Bueno, en el templo de Diana pasó lo mismo. Había tremendo negocio haciendo templecitos de marfil y de esto y de lo otro. Y cuando llega Pablo y la gente empieza a convertirse y empieza a virarle las espaldas a Diana, Demetrio, que era el jefe del gremio, se reunió y dijo: oh, señores, esto que está predicando este individuo está amenazándonos el negocio. Busca la Biblia, 19, Hechos 19, y después léetelo. Así que mira, hay que hacer un contraataque porque si no... Y entonces el templo que todo el mundo venera en el mundo entero y que vienen muchos peregrinos aquí que nos dejan plata del negocio de lo que le vendemos, esto se va a caer. Y cuando lo oyeron el gremio se enfurecieron y salieron para afuera gritando: grande es Diana de los Efesios. Y se metieron 2 horas allí gritando: grande es Diana de los Efesios. Bueno, Diana es la representación de esta reina madre. Se le representa como diosa madre de la fecundidad y de la fertilidad, con muchos senos y con una torrecita de Babel aquí en la cabeza. Usted no se da cuenta espiritualmente por eso que yo fui allá, para ver cara a cara, a ver qué yo sacaba de estas imágenes. Un templecito de la torre de Babel aquí en su cabeza y muchos senos. Así era representada Diana como la diosa madre. Y bueno, en Egipto era conocida como Isis y su hijo Horus. Nada es más común en muchas de esas representaciones de los templos egipcios que Isis y Horus sentado en el regazo de su madre. Puedo seguir hablando en Inglaterra también, en China, en México, aún en la cultura prehispánica. Madre e hijo eran venerados. La reina del cielo en Israel. También hay 2 pasajes en la Biblia en que se menciona como la reina del cielo, y de más está decirte que el Papa en su homilía le ha llamado a ella en latín Regina Coeli, y Regina Coeli significa reina del cielo. O sea que la Iglesia Católica le tiene este nombre a María, reina del cielo. Bueno, pues para que no te asombres, aquí en Jeremías está mencionada esta reina del cielo. Jeremías, puedes buscar allí en Jeremías 44, 17 al 19. Y mira qué terrible lo que dice ahí. Jeremías 44, 17 al 19. No sé en tu Biblia, pero en la mía el título que le ponen a este capítulo es El desastre a causa de la idolatría. Dice el verso 17. Bueno, Jeremías le habló al pueblo y cuando el pueblo respondió, oye lo que le dijo en el 16.
le respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. ¡Qué corrupción! En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Oye esto, que aquí está lo grave. Cuando le ofrecimos todo eso, tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Por qué elegí a Jesucristo? No, porque me resuelve, me da abundancia de pan, me resuelve mis problemas, me llena la barriga y no hay problema. No, mi motivación para adorar a Cristo no es por lo que me dé, es por lo que ya me dio, la salvación. Porque mira aquí por conveniencia, no, si San Lázaro te resuelve, tienes que seguir con él porque él te resuelve. Y si le hiciste una promesa y le dijiste: si tú me haces famoso, yo te adoro toda la vida y te vendo mi alma, allá tú. Porque lo que te digo es eso, te puede dar facilidades en este tiempo, pero ¿qué será de tu alma cuando vayas delante de Dios y ponga tu alma en la balanza? Del lado de allá el juicio lo hace Dios, no San Lázaro, ni la Virgen ni Santa Bárbara. Del lado de allá las reglas del juego las pone Dios. Te da este tiempo en tu vida para que tú hagas lo que te parezca. Te ofreció el regalo de la salvación, pero tú tienes que escogerlo. Y mira lo que hacían esta gente. Como adoraban a la reina del cielo y aparentemente le resolvía los problemas, pues ¿qué dicen ellos? Cuando la adoramos no tuvimos problemas. Pero, verso 18, pero desde que dejamos de ofrecerle incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Ahí tiene. Eso es lo que hace el ser humano. ¿Y por qué tú adoras ese ídolo? Porque me resuelve. Pero no te va a resolver la salvación. O sea que lo que estamos diciendo es: puede que vayas y hagas un compromiso y te dé el mundo entero, pero vas a perder tu alma. No decimos que no haya poder. Hay poder, pero no de Dios. Y yo no quiero nada con poder ajeno que no sea el de Dios. Porque el poder de Dios me lo da aquí y después al final me premia y me da la salvación. Amén. Así que tengamos cuidado, porque en ese mismo problema cayeron los israelitas. Adorábamos a la reina del cielo, a la Virgen, y nos resolvía. Pero mira, desde que paramos, esto es problema y problema. Bueno, mira, en definitiva volvieron a adorarla y Dios les mandó el juicio por desobedientes. O sea, que aún al final Dios les sometió al juicio debido. La Biblia menciona a la reina del cielo varias veces. También la menciona en Jeremías 7. Amén. Y bueno, ahí está. Te hablé de Diana de los Efesios y como leíste ahí, hay lugares en que dice que le ofrecieron tortas. Todavía las mismas tortas que le ofrecían a la reina del cielo en Jeremías, después se las ofrecieron a la reina Diana de los Efesios. Y esa torta se parece igualita a la hostia que dan hoy en la comunión. La misma cosa es. Dios nos ayude a entender. Pero ¿cómo se pasó de la reina del cielo, de Diana y de todas estas diosas? ¿Cómo se pasó a que fueran conocidas como María? ¿Cuándo pasó eso? La evidencia histórica nos dice que después que Cristo subió al cielo, quedó instaurada la iglesia primitiva, los cristianos fueron muy perseguidos por los romanos, por los césares. Nerón fue horrible persiguiendo a los cristianos. Los cristianos, por tanto, tenían que estar por debajo, escondidos, a ocultas. Mientras tanto, el culto a Diana seguía, los césares exigían adoración como dioses, pero los cristianos eran perseguidos y perseguidos. Pero lamentablemente, alrededor del año 300, durante todo ese tiempo de persecución de los cristianos, nadie adoraba a María. La Enciclopedia Británica dice claramente que antes de ese tiempo, durante los primeros 2 siglos, nadie adoraba a María. A nadie se le ocurrió entre los cristianos verdaderos adorar a María. ¿Por qué? No, la palabra no decía nada de esto. Pero en el año 300 ocurre un evento que va a cambiar lamentablemente toda la historia de la iglesia. Hubiéramos preferido que hubiese seguido la persecución hasta el día de hoy a lo que pasó en el año 300. El emperador romano, por un sueño que tiene, se convierte al cristianismo y por tanto proclama a la fe cristiana como la nueva religión oficial del Estado. Parecería muy bonito que yo dijera ahora, hermano, qué lindo sería si el gobierno en Cuba se convirtiera y proclamara que ahora
la fe evangélica es la fe oficial de este país. Pues mira, yo no quiero eso. Nuestro reglamento dice que no quiere eso, que tiene que haber una separación entre el gobierno y la iglesia. Porque si sucede eso, que parece muy lindo y tú dices, ay, todo el mundo se va a convertir ahora. No, lo que va a suceder es que si entonces el gobierno ve absolutamente y favorablemente y obliga a decir que ahora todo el mundo tiene que ser de la iglesia, todo el mundo se va a meter a la iglesia por conveniencia. Por conveniencia. Y eso fue lo que sucedió en el año 300. Al Constantino proclamar la fe cristiana como la fe oficial del Estado, todo el mundo empezó, cesaron las persecuciones y todo el mundo empezó en la moda. Ahora a la onda sería, pero ¿qué adoraban aquella gente? Adoraban a la reina del cielo en todos sus paganismos, adoraban a Diana, adoraban todas estas cosas. Entonces la iglesia comenzó a recibir aceptación y comenzó a recibir poder. Y como siempre pasa, la gente viva, ávida de poder y de gloria, empezaron a infiltrarse y se formó una cúpula que tomó el poder de la iglesia. Y ya empezaron a echar a un lado la Biblia y los preceptos y a ordenar lo que ellos querían. Lamentablemente eso fue lo que pasó y de ahí surgió el papado y la iglesia lamentablemente tuvo que pagar un alto precio y hubo que hacerle muchas concesiones al paganismo de aquella época. Empezó a surgir una mezcla de paganismo con cristianismo y uno de los principales ejemplos era, imagínate tú, la tradición es difícil de romper, aquella gente por miles, cientos de años acostumbrado a adorar a la reina del cielo. Y entonces era difícil sacarlos de aquello. ¿Qué solución se buscó entonces? Bueno, vamos a ver, en muchos casos lo recibían, bueno, está bien, pero ustedes tienen que recibir a Jesús, sigan adorando aquello y sigan adorando esto. Pero para que las cosas se lograran de una manera mejor, los paganos se sentían atraídos al cristianismo, pero traían inculcado los siglos que vivieron adorando la tradición de la diosa madre y no lo querían abandonar. Y entonces los líderes de la iglesia dijeron, bueno, ¿qué es lo que más se parece a esto de la reina madre? Tenemos que hacer algo con esta gente del paganismo. Si estos tienen una reina madre, ¿quién es la que más se parece a una reina madre dentro del cristianismo? ¿A quién usted hubiera escogido? María. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Pues ¿quién era la mejor sustituta para el paganismo de la reina madre? María. Una representación de la madre con el niño en los brazos. Por tanto, rápidamente lo que se hizo fue decirle a todos aquellos paganos, mira, van a seguir adorando, van a seguir orando, pero ahora ya no le digan reina del cielo, ni Semiramis, díganle María. Ella realmente es María. Así que ahora ustedes la siguen adorando, los mismos altarcitos, la misma imagen de la madre con el niño, pero ahora se llama María. Y eso fue lo que pasó. Y de esa manera el culto que durante milenios había estado ofreciéndose a la reina madre pasó a ser dirigido hacia María. Sí, lo que está diciendo mi papá es que en el Corán también hay un capítulo que se llama precisamente María, que también la veneran y la respetan. El Corán respeta a María, le dicen Mariam, la madre de Jesús, y hay todo un capítulo en el Corán que también habla y venera a María. Además, ustedes saben que todos estos países tienen, y ahorita voy a hablar de esto, bueno, ahorita lo vemos, que tienen una luna en su bandera casi todos. Ahorita vamos a hablar qué significa eso. Cuando se tienen creencias durante siglos, por lo general es muy difícil abandonarlas. Así que cuando se llegó a Éfeso también, donde estaba Diana de los Efesios, el culto se mezcló con el de la diosa pagana y ahora se continúa adorando a la diosa madre bajo el nombre de María. Y qué triste ironía. Hubo un hombre llamado Néstor, un creyente, que dijo, no estoy de acuerdo, no hay que adorar a María. María fue la madre del Jesús terrenal, pero no fue la madre de Dios, porque María no es eterna. No puede ser la madre de Dios. Y en respuesta, ya eso fue en el año 400, y en respuesta a eso la nueva iglesia poderosa hizo un concilio en el año 431 para decir que Néstor estaba equivocado y para instituir oficialmente la adoración a María. Eso se hizo oficialmente en el concilio de Éfeso en el año 431. Ese
año fue que se ordenó oficialmente que había que adorar a María. Y qué ironía que fue precisamente en Éfeso, donde estaba el culto a la reina Diana. Qué ironía, qué coincidencia, qué casualidad, que allí donde ya el culto a Diana estaba prácticamente en decadencia, porque no la Biblia, pero había una tradición de que el apóstol Juan fue allí, predicó y la imagen cayó. Y ya casi en el año 400, Diana no tenía ese templo grandote, que usted sabe que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y qué triste que allí volvió a ser reactivada la adoración a la reina madre, bajo otro nombre, bajo otra máscara, pero que continuó siendo. Qué lamentable. Hay otros títulos para María. A María se le llama frecuentemente la Madonna, o sea, la señora. Así era conocida la diosa babilónica. El título también, mi señora, que es en latín mea domina, en italiano Madonna. Entre los fenicios, la diosa madre era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Y hay quienes, todos los marinos le aplican ese título a María, a pesar de que María nunca estuvo remando en el mar. No hay ninguna referencia de María en el mar en la Biblia. ¿Y cómo fue conocida como la mediadora? La diosa madre de Babilonia tenía entre sus nombres uno que se llamaba Milita, que significa la mediadora. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a entender todo esto. El nombre de la diosa madre en Egipto era Isis y su hijo Horus. Pues bueno, uno de los títulos de Isis allí en Egipto, en Alejandría precisamente, era el de Madre de Dios. Y cuando el catolicismo se extendió hasta Alejandría, donde había una buena escuela teológica, ya cogieron el nombre de Isis y se lo engancharon, Madre de Dios. Así que, oiga, ¿cuántos títulos? Reina del cielo, señora de los mares, mediadora, Madonna, Madre de Dios, y todo eso que ya se le decía anteriormente a la diosa madre, entonces poco a poco se lo fueron aplicando a María. Tan fijada estaba en la mente de los paganos la imagen de la diosa madre con el niño en los brazos, que cuando la apostasía llegó y la iglesia se mezcló, la misma estampilla, la misma imagen que usaban para estas imágenes fue la misma que ya dejaron allí como María. No es que hicieron un diseño de la carita nuevo, no, ya la misma imagen la dejaron allí, con los rayos saliéndole de la cabeza, con todo ese tipo de cosas. Eso es una prueba tan tremendamente clara de que el culto a María sigue siendo el antiguo culto popular a la diosa madre pagana. Los títulos que le dieron y también las representaciones que le hicieron en unos marcos alrededor con flores, y adentro estaba la Virgen con un halo de rayos en la cabeza. Lo mismo que tenemos, y usted lo sabe que es lo mismo que hay allí. Es increíble, hermano. La diosa Isis era frecuentemente representada parada en la luna creciente. O sea, una luna creciente, y allí se paraba la diosa Isis, y alrededor de su cabeza 12 estrellas. Esa era la diosa Isis. Y a mí me parece que, si mal no me equivoco, cuando yo fui allí, la Virgen de la Caridad del Cobre está parada en una luna también. Y tiene estrellas en su cabeza. Me parece que estás entendiendo de dónde está saliendo todo esto, ¿no? Nosotros no hemos visto, pero en foto quizás tú lo hayas visto, las vírgenes de que se habla aquí en Latinoamérica. La Virgen de Guadalupe en México, Nuestra Señora María Reina de los Ángeles, la Virgen de Chinquinchira, la Chinita en Venezuela, ¿no? ¿Se le llama la Chinita? La Chinita de Venezuela, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Regla, la Virgen Candelaria de Bolivia y todas esas. La mayoría de ellas están paradas sobre la luna creciente, y ese es el símbolo de la diosa lunar. ¿Qué tiene que hacer esa imagen trepada encima de la luna? La diosa lunar. Acuérdate que estas festividades eran lunares, así que por eso es que se le ha otorgado el título de Reina del Cielo. Y hay una cosa, un detalle bien interesante. En la entrada al Vaticano, que es donde está el gobierno de la Iglesia Católica Mundial, hay una estatua tamaño natural de Diana de los Efesios. Allí en la entrada del Vaticano hoy hay una imagen de Diana de los Efesios con sus muchos senos en la entrada del patio en que se entra a este lugar. Dios nos ayude a entender la mezcla y el sincretismo. En Latinoamérica actualmente hay una cosa bien curiosa. El culto a la Virgen Madre ha creado una cosa bien curiosa en América Latina.
El Vaticano tiene registrado 2.800 nombres de representaciones de vírgenes que se adoran como María en toda América Latina. Estoy hablando de 2.800 vírgenes. 2.800 nombres. Yo no sé cuántas hay en Cuba, hay pocas, pero por ahí para abajo cuando te lanza, en cada pueblecito y en cada aldeíta, la Virgen de no sé qué, esa es la representación de María, pero es la Virgen de no sé dónde. 2.800 nombres hay registrados. Y hay una cosa muy curiosa. Hay vírgenes blancas, hay vírgenes negras, india, mulatica, rubia. Unas son bien pobrecitas, otras están lujosamente vestidas y le ponen ropita de oro y de piedras preciosas. ¿Sabes por qué ha pasado eso? Por el elevado sincretismo religioso que hay. Ninguno de esos atributos debe de parecerse a María, que era una joven judía y que tiene que haber tenido los rasgos mediterráneos, que son los que debe haber tenido María. ¿Por qué todo este tipo? En España misma está la moreneta y están varias vírgenes de distintos tipos. ¿Por qué representaciones distintas si se supone que es la misma María? Dios nos ayuda a entender. En América Latina hay algo que ha fundido todo ese crisol y esa representación. ¿De dónde provienen todos los elementos que se asocian a ella? Vamos a ver. Número uno, esa amalgama surge de esto. Número uno, el espíritu de la Reina del Cielo, que es un principado mundial y que viene desde allá, desde las primeras representaciones de adoración en Babilonia hasta hoy. Por tanto, el espíritu de la Reina del Cielo, este principado demoníaco en todo lugar, procura la adoración a la Madre y al Hijo. Número dos, la cosmogonía indígena prehispánica. En otras palabras, las creencias de nuestros indígenas antes de que llegaran los españoles. Eso se sumó al espíritu de la Reina del Cielo. Después vinieron los elementos paganos de la religión católico romana traído de España, que se adicionó. Después vinieron desde África los esclavos y trajeron sus elementos paganos y fetichistas de la hechicería. Y finalmente todos los criollos que nacimos en esta tierra, que ya ni tenemos todo de España ni todo de África, sino que tenemos una nueva cultura metida aquí. Cuando se cogió todo eso y se metió en un caldero y se le dio vuelta, empezaron a salir todas esas vírgenes. Por eso hay virgencita con cara de indiecita del Perú. Si vas a Perú, la virgen, la carita es de indiecita. La de aquí es una trigueñita. La de regla es una negrita. Aquí tú lo sabes bien claro que el sincretismo dice que los hechiceros ven en ella, no a María. ¿A quién ven los hechiceros en la Virgen de la Caridad del Cobre? A Ochún. ¿Y quién es Ochún? Una diosa pagana, un espíritu, un principado de hechicería del panteón africano. Entonces toda esa liga es la que nos ha dado toda esta variedad de representaciones de la Reina del Cielo. En otras palabras, no vuelva usted a decir que aquello que hay allí es una representación de la Virgen María. Es evidente que este principado de la Reina del Cielo, de la diosa madre, que viene desde el inicio y que a lo largo de la historia ha perturbado la salvación de tanta gente, es el que sigue allí imperando. También los aymaras y los quichuas bolivianos y peruanos están hablando de la madre tierra. Pero cuando tú vas a la palabra original que ellos buscan, que es Virgen Pachamama, eso significa madre tierra virgen. Y hay una región en Charazani, en los quichuas, que le dicen Ilumpaca, que quiere decir la pura. El corazón de la zona maometana, musulmana, de los turcos, recibe mucho poder espiritual de lo que ellos llaman la diosa luna. Eso lo vamos a ver cuando veamos el surgimiento del Islam. Pero realmente el Islam surgió de la adoración politeísta que había en un templo. Y la principal diosa de los musulmanes era Ilalá, que significa la diosa de la luna. ¿Y por qué entonces todas estas vírgenes están trepadas en la luna? Te das cuenta que trasciende aún religiones diferentes. Estaban mirando en la India otra diosa ahí que adoran mucho. Femeninas también.
Entonces, Dios nos ayude a entender y a descubrir la raíz de todas estas cosas. Mira la mayoría de las banderas de esos países para que vea que tienen una media luna en su bandera. ¿Por qué? Porque surgió de la adoración a la diosa de la luna. Y la Alá, que después le cortaron el il y lo dejaron en Alá y ya dejaron a Alá. Pero Dios nos ayude a entender eso. Y finalmente hay una nueva onda con la nueva era, que tú sabes que es todo un conjunto de prácticas raros que hay en estos tiempos, donde la nueva era está promocionando la adoración de Gaia. Y Gaia es la madre tierra. Y quienes han visto algunos muñequitos que están dando, están promoviendo a Gaia como una mujer, una madre que es la que cuida de la tierra, y hay muñequitos que parecen muy bonitos, que nos hablan de cuidar el entorno y de cuidar la naturaleza, pero que a cada rato aparece Gaia para demostrar que ella es la diosa madre protectora de la tierra. Ahí tienes otro ejemplo de la diosa madre como la nueva. Mira, todo lo que es falso apunta a tirar la adoración a una mujer. Yo creo que es suficiente para haber entendido a quién adoran cuando adoran a la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo creo que hoy lamentablemente la hemos desnudado. Por tanto, hermano, si la adoraste en el pasado, dale gracias a Dios porque te alumbró. Pero si todavía hay algún amigo aquí que lo ha entendido, yo no creo que nadie se haya ofendido. Estoy diciendo sencillamente lo que dice la Biblia y lo que dice la historia secular. Cuando tú indagas, yo he tenido que indagar en todo esto. Estoy hablando de historia, yo no he inventado nada. Historia secular, o sea, historia que no está en la Biblia. Historia de la Biblia, y estoy dándote historia que narran los libros de historia, de dónde salieron todas estas cosas que adoraba la humanidad antiguamente. Por tanto, si antes la adoraste, dile al Señor, gracias porque me libraste. Gracias porque me sacaste de la adoración a un ídolo, a una imagen que me iba a la larga a llevar al infierno. Porque mira, no me hables de ignorancia. Si tú transgredes una ley, aunque no lo supiese, eso era una ley. ¿Me entendiste lo que estoy diciendo? Por ejemplo, allá arriba en Quintero hay un lugar que yo sabía que hay un pare porque yo paso mucho por ahí. Y ahora el pare se cayó y no está. Y es una encrucijada peligrosa. Yo sabía que había un pare y por eso me cuido. Pero si pasa otro que no es de por ahí, no ve el pare y sigue para adelante y choca con otro carro y viene la policía. ¿Tú sabes lo que van a decir? Que el que tiene la culpa es el que violó a donde estaba el pare, aunque el pare no está. Porque si no hay una señal, tú tienes que tener cuidado. Si tú ves que hay una situación de peligro, tú tienes que tener la prudencia, aunque no haya señal alguna, para aminorar y mirar qué es lo que hay. Porque así pasa en la ley del tránsito. No, que yo no sabía. No, pero si hay algo que te está diciendo, ahí hay algo raro, ven y averigua. Amén. Entonces, en esta mañana creo que de una manera clara hemos desenmascarado lo que hay detrás de la idolatría. No solo de la idolatría a la Virgen de la Caridad del Cobre, sino a cualquier otro ídolo o imagen o semejanza de imagen. Amén. Con esto que usted ha aprendido no es para ahora burlarse de nadie. Si tú tienes algún amigo o vecino que cree en esto, no es para ir a decir, tú estás adorando demonios. Hermano, vaya con amor y tenga este conocimiento ahí para cuando sea necesario usarlo. No es para que usted vaya a decirle ahora mismo, oye, tú estás adorando a los demonios. Tú no, hermano, ¿y a dónde está el amor de Cristo? Primero entre con el amor de Cristo. Pero sirva esta clase para alumbrarnos acerca de dónde viene y cómo surgió la adoración a María. Y sirva para darle gracias a Dios si usted estuvo envuelto y hoy no lo está. Amén.